Hola a todos, a todas. Vamos a esperar unos segundos para que el resto de la gente se pueda unir. Bienvenidos a la acción online por Venezuela, hoy coorganizada con Venezuela Análisis. Es un placer tenerles aquí. Pueden ir a buscar un café, un té y vamos a empezar en unos minutos. Hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a la acción de solidaridad online, el seminario web mensual. Antes de seguir adelante, quiero decirles que hoy tenemos interpretación disponible. La interpretación va a ser de parte de Julieta y Mercedes, que van a ayudarnos a lo largo de todo el programa para que el programa pueda ser bilingüe, lo cual es muy importante para nosotras, así que es muy importante que estén aquí y les agradecemos mucho. Si quieren acceder a la interpretación, tienen que ir a la parte inferior de la pantalla y ahí elegir si quieren participar en inglés o en español. El programa de hoy va a ser enteramente en inglés, así que solo necesitarán la interpretación si hablan nada más que español. Vamos a poner también el link en el chat a los mensajes. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todos al debate de por qué tenemos que apoyar a Venezuela. Mi nombre es Alison Baudin, soy parte de la red de solidaridad con Venezuela, una organización en solidaridad con Venezuela en Canadá, Vancouver, en contra de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y todos los ataques imperialistas. Y también soy la coordinadora de Fire eh, for Justice y también de y soy autora de Revolución y Revolución. Es un placer estar aquí en un momento tan crítico para Venezuela. Como seguramente todos y todas sepan, estamos en los últimos 60 días de la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos, pero también nos acercamos rápidamente al final de este mandato de Nicolás Maduro. Desde el 28 de julio, en las elecciones presidenciales, ha habido una enorme cantidad de ataques imperialistas en contra de Venezuela desde Estados Unidos y desde sus lacayos, como el gobierno de Canadá. Estamos aquí a un mes del 10 de enero, y hoy vamos a seguir explorando la ley que ha aprobado el Congreso estadounidense, la ley bolivariana, intentando establecer más bloqueos. Ha habido intentos por derrocar el gobierno todavía y hay unas recientes em, declaraciones de Anthony Blinken, que reconoce a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Edmundo González, el candidato de la oposición que no ganó las elecciones del julio de este año. Bajo estas condiciones queríamos tener un debate en donde exploremos más en detalle cómo Venezuela fue a las elecciones el 28 de julio en una elección presidencial con una pistola imperialista presionada contra su cabeza, y
cómo el imperialismo estadounidense ha condicionado y agudizado cada aspecto de las contradicciones internas de la Revolución Bolivariana, mientras que los intelectuales con sede en Estados Unidos hacen falsas críticas de la izquierda que dicen que tienen al país bajo asedio, mientras que los movimientos sociales de Venezuela consideran que estas son amenazas existenciales y continúan apoyando firmemente al gobierno de Maduro. Entonces, para este debate estamos organizando eh, con Venezuela Análisis, este seminario web, un sitio web que se dedica a producir noticias sobre la condición crítica de Venezuela y en contra de los medios hegemónicos. Para eso tenemos aquí de invitado a Ricardo Vaz, radicado en Caracas, editor de Venezuela Análisis, y también a Lucas Corner, que se unió a ese equipo de Venezuela Análisis en 2015. Pero quería darle un marco al debate de esta noche y darles la bienvenida también porque como Red de Solidaridad con Venezuela queremos transmitirle la información que aprendemos en estos seminarios web y queremos llevarla a las conversaciones públicas a las que asistimos en solidaridad con Palestina, a las calles, a las conversaciones con otros activistas sobre defender a Venezuela en contra de estos ataques imperialistas y espero que tengamos un debate muy fructífero sobre cómo poder contrarrestar la narrativa imperialista de Estados Unidos, especialmente de cara a la inauguración del próximo mandato el 10 de enero y por supuesto también la asunción del presidente Trump más tarde en enero también. Entonces espero haber dado algunos indicios de las primeras ideas que podemos debatir y por supuesto si tienen comentarios o preguntas los pueden poner en el chat. Estamos muy contentos de tener a Ricardo y a Lucas para empezar la conversación. Luego les voy a compartir un enlace a un artículo que fue la base de este debate que han escrito tanto Ricardo como Lucas y es lo que le dio inicio a este seminario web que es tan importante y lo que nos hizo reunirnos esta noche. Entonces, sin más, quiero presentar a Ricardo Vaz, que va a empezar con el debate de hoy. Ricardo es editor y escritor en Venezuela Análisis y también es miembro de los colectivos de base Tachui TV y Utopics. Seguramente han visto sus gráficas excelentes recientemente. Así que aquí lo tenemos. Ricardo, adelante. Te cedemos la palabra. Hola Alison, hola a los demás. Es maravilloso ver a tantas personas aquí reunidas, personas que durante muchos años han promovido la solidaridad internacional con Venezuela. Vamos a hacer presentaciones cortas. Yo voy a abordar la parte de las sanciones, de la presidencia de Trump, qué esperar al respecto, Marco Rubio y todo eso, y luego le voy a dejar la parte más difícil a Lucas, que es darle un marco al artículo que publicamos y darle, bueno, un poco de contexto a eso. Pero la parte más interesante, en nuestra opinión, es tener un ida y vuelta con las personas que están aquí, como decía Alison, para poder ver cómo podemos contribuir a estos debates y también aportar al apoyo en contra del imperialismo en el norte global. Durante muchos años, cuando hablábamos de la política de Estados Unidos en contra de Venezuela, decíamos que, bueno, había comenzado con las sanciones. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué podemos esperar de la presidencia de Trump? Porque tenemos una máxima presión de la última vez que él estuvo en la administración, lo cual tuvo muchas consecuencias. Bueno, hay mucha especulación en torno a esto, unas especulaciones más realistas y otras no tanto.
Y luego tenemos el aspecto de Marco Rubio, pero lo que hay que tener en mente es que no estamos muy lejos del máximo de la presión. Tal vez estemos en un 95% de presión. La administración actual le otorgó esta licencia a Chevron y luego también vimos el efecto a largo plazo en la soberanía de Venezuela de estas sanciones. Y hemos visto estas decisiones que no trajeron ningún tipo de beneficio para la industria petrolera en Venezuela, más bien lo contrario. Entonces, la arquitectura actual de esta administración tiene que ver con que no hay grandes novedades. Sin embargo, no solo se trata de las órdenes ejecutivas, las licencias otorgadas, sino también la aplicación. Si recuerdan, en 2020, a principios de 2020, Venezuela estaba usando a Rosneft como intermediario, le vendía el crudo a Rosneft y luego eso se vendía al resto de los compradores. Y ahora que ya no se puede hacer esta operación, hay intermediarios que facilitan el comercio de petróleo. Es una especulación porque es, por supuesto, secreto. Por ejemplo, una empresa radicada en Hong Kong puede encontrar un diario para llegar hasta el petróleo venezolano. Sin embargo, hay una perspectiva diferente que se enfrenta en... Bueno, la palabra que se usa es el enfoque transaccional que tiene Trump, lo cual es bastante incómodo para muchos otros poderes reales. Y eso tiene que ver con la promesa que él hizo de la deportación masiva de migrantes que han sido tan maltratados durante la campaña. Y para eso tiene eh, que tener control de las autoridades aquí en Venezuela. Entonces, vamos a hablar también de eso. Entonces, lo que tenemos que entender es que Trump no necesita necesariamente una victoria, necesita algo que puede vender como una victoria. Él puede decir, entonces, estamos siendo muy duros con Venezuela y después llegar a algún tipo de acuerdo de trastienda que le permita deportar gente a Venezuela y luego puede hacer esas cosas. Eso entonces nos lleva a lo que mencionamos en la introducción. Escribí en Twitter que los legisladores en Florida era el mayor logro era convertir a Bolívar en siglas, y entonces hicieron esta ley Bolívar. Es simbólico, más que nada, entonces, y muestra que tal vez haya un deseo de presentar, uy, miren lo duros que vamos a hacer, pero tras la cortina, en la trastienda, buscan resolver otras prioridades desde la perspectiva del propio Trump, por ejemplo, en el caso de migraciones. Y también, si hablamos de sanciones, el patrón que hemos visto recientemente durante la administración de Biden, desde el comienzo, hubo una conciencia de que la estrategia previa a Biden no funcionaba, pero no se les ocurrió a esa administración, a ese gobierno, hacer nada nuevo. Entonces, mantener las sanciones, además de, digamos, mantener las sanciones aumenta la palanca para poder negociar. Cuando hablamos de Chevron, Chevron es un socio minoritario en 4 proyectos conjuntos. Chevron entonces es un socio minoritario.
pero en contra a la ley venezolana, venezolana y teniendo en cuenta los sacrificios que hay que hacer, Chevron es la empresa que está a cargo de las operaciones y de las ventas. Entonces, está obteniendo mucho más, una porción mucho más grande de la torta, porque justamente porque las sanciones aumentan la palanca que tienen para negociar con el gobierno venezolano, igual que los proyectos de gas natural recientes, en la que es la exploración de estas reservas nuevas de gas natural. En un caso es con Shell, el otro caso es con BP, y estos proyectos van a tener lugar sin que Venezuela participe demasiado. Había entonces, con el tema de gas natural, había un- una brecha en lo que había visto Chávez en su momento, y en este caso, justamente por la posición de negociación mucho más difícil, se aceptan estos proyectos conjuntos que incluso mm, estos son proyectos, hay que pensar que son a 25 o 30 años y muestra cómo las sanciones se usan para lentamente socavar la soberanía venezolana. Para volver entonces a lo que quería decir inicialmente, esto es algo que tal vez Trump querría aprovechar o quiere aprovechar. Quizás esto de apalancar las sanciones existentes para poder lograr los mejores negocios favorables para las corporaciones, para deportar al pueblo venezolano, para deportar a los migrantes venezolanos. Para ir cerrando entonces, a- en tanto miramos hacia el 10 de enero, podemos pensar que podemos esperar que hasta lo que va a ser la asunción de Maduro por tercera vez en enero, Machado hace poco mandó un mensaje muy críptico, nadie sabe dónde está, pero ella dice que va a bajar de la montaña y que con instrucciones y que la gente tiene que prestar atención a las señales, un mensaje críptico en esta línea. Ha, ha habido ciertos actos de sabotaje, uno que tiene que ver con un punto de gas natural. Disculpen, estoy un poco resfriado. Podemos llegar a ver algunos incidentes que buscan desestabilizar al país a medida que vamos llegando al 10 de enero. No espero, no espero que Edmundo González vuelva al país. Si tuviera ganas de hacerlo, se hubiera quedado aquí. No espero eso para nada. No espero tampoco marchas de la oposición masivas. Eso lo intentaron y rápidamente eso se apagó. No pueden juntar a la gente de su público en la parte rica de Caracas. Realmente no van a poder llevar a nadie a las calles. Las otras cosas que pueden pasar son operaciones militares o paramilitares, como vimos en un momento en 2020. Podría esto pasar, pero creo que las Fuerzas Armadas de Venezuela y las Fuerzas de Seguridad venezolanas han demostrado estar muy preparadas y muy conscientes de estas estrategias posibles y listos para apagarlas, incluso antes de que se den. Así que espero mucha estabilidad perdón, espero un poco de desestabilización de aquí al 10 de enero, pero no mucho. Mm, La administración de Biden está tratando de acorralar el próximo gobierno, limitar sus posibilidades. Esto lo vimos un poco la última vez también, cuando Trump a último momento nombró a Cuba como estado que auspicia el terrorismo. Blinken entonces reconoció
a Edmundo como presidente. No espero que haya ninguna ceremonia de asunción ni ninguna de esas cosas, como pasó con el experimento Guaidó. Creo que van a quedarse con la estrategia de que Edmundo ganó las elecciones, pero Edmundo mismo dijo que no iba a jurar nada en el extranjero. Pero tiene que ver un poco con que Trump, dada este hombre no quiere quedar como un tonto, aunque Venezuela no esté en lo más alto de sus prioridades. Con esto cierro y le paso la palabra a Lucas para su abordaje más amplio y más teórico también, y cualquier pregunta que tengan, aquí estoy para responder. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo, por mantener la exposición breve. Sí, les quiero recordar que por favor hablen lentamente. Recuerden, es bueno, Ricardo, es bueno que te tomes un té. Sé que bastantes de nosotros estamos un poco enfermos en este momento, y nos identificamos con eso. Pero ahora vamos con Lucas Corner. Se unió a Venezuela Análisis en 2015 y en este momento está haciendo sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard. Esa es la biografía que yo tengo. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Lucas, y bienvenido. Tenemos muchas ganas de conocer más sobre el artículo que escribieron. Es genial estar aquí y también estoy un poco resfriado, así que espero por favor que me tengan paciencia, porque para preparar esta charla volví al trabajo de Ali Qadri, el libanés, y también a Domenico Losurdo, el teórico italiano marxista, para reflexionar sobre el imperialismo norteamericano en Venezuela y también sobre la posición de clase moderna, burguesa, entendida así por el marxismo. Voy a empezar entonces con algunos comentarios teóricos sobre estas preguntas, pero también me voy a referir brevemente a nuestro propio artículo y la polémica. Y voy a cerrar con algunos comentarios sobre la realidad venezolana actual, como Ricardo nos ha dado una aproximación. Empecemos entonces con una definición del imperialismo como punto de partida. La característica esencial de la dominación imperialista, escribe Milker Cabral, es la negación del proceso histórico de los dominados por medio de la usurpación violenta de la libertad y del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Vamos a tratar de explicar esto un poquito más. En otras palabras, el imperialismo refiere al control que se ejerce por parte de los Estados Unidos o Europa Occidental, Japón, etcétera, Israel también, como subcontratista, Australia, Canadá, etcétera, el control que ejercen sobre los medios de producción de las formaciones del sur. Estamos hablando de las herramientas, de la tierra, estamos hablando también de la infraestructura, estamos hablando también de las fábricas, hablamos también de las plantaciones o las tierras agrícolas, hablamos también de la naturaleza misma y del trabajo humano mismo, los humanos que trabajan, que son la clase trabajadora misma. El imperialismo entonces usurpa el control de la tierra y del trabajo en todo el resto del mundo, en el sur global. El imperialismo entonces garantiza la extracción permanente de plusvalor, básicamente saqueando al resto del mundo desde la periferia hacia el núcleo. Pero esta es solo la mitad de la historia. La otra mitad, como Ali Qadri muestra, y siguiendo a Marx, es que el imperialismo no se trata solamente de la producción de mercancías, no se trata solamente de la producción de cosas que tienen un valor de intercambio, que se pueden intercambiar para poder convertir en ganancias, sino que tiene que ver con la superexplotación del trabajo en el sur. Los trabajadores del sur global, forzarlos a trabajar por debajo de sus condiciones de subsistencia, pagándoles
de manera insuficiente incluso para garantizar sus propias condiciones de reproducción. Particularmente esto se ejerce sobre las mujeres del sur global. Entonces, el otro lado del imperialismo es la producción de basura. ¿Qué significa esto? La aniquilación industrial de los seres humanos y de la naturaleza, que en sí misma es un valor para la producción de ganancia. Esta es una cuestión crucial del marxismo occidental y de los académicos que criticamos, y habla de la inhabilidad de la iglesia, perdón, de la izquierda occidental, que está eh, para mostrar que lo que es inherente al capital tiene que ver con un genocidio sistémico que continuamente produce millones y millones de cadáveres, de cuerpos, muertes prematuras en el sur global. Y esto ocurre a través de la actividad espontánea del mercado, pero también economiza brutalmente las vidas humanas y la naturaleza, desplazando estos costos de reproducción hacia la sociedad y lo que llamamos como externalidades. Pero incluso más importante que esto es la guerra imperialista en sus diversas modalidades, como un arma principal de los Estados Unidos y el imperialismo norteamericano sobre las fuerzas productivas. Amasar entonces ganancias y como vemos en las guerras, eh, estas tratos que tienen que ver con las armas y con los armamentos, pero también tiene que ver a largo plazo con la disminución del valor del trabajo en la periferia. Tiene que ver entonces con debilitar a la fuerza de trabajo a escala global. Y es por eso que la guerra imperialista en este momento actual, en este periodo actual del neocolonialismo tardío, la guerra imperialista tiene un papel crucial, material e ideológico en golpear y exterminar a la clase trabajadora y esclavizarla. La clase dominante imperialista en Washington, grupo fascista en Bruselas, en Londres, no puede lograr esta hazaña genocida sin la participación activa de la clase trabajadora del norte y sobre todo la inteligencia, ¿no? Mercenarios del capital. Aquí vemos los sindicatos y las universidades como socios indispensables en la guerra imperialista y que sirven como transmisores de la propaganda que se difunde a través del aparato mediático corporativo que s- tiene por objetivo a la pequeña burguesía que de otra forma serían susceptibles a la política eh, revolucionaria. Disculpen si estoy hablando muy rápido. Se muestra que la moneda ideológica de estos intelectuales del norte es lo que llamamos marxismo occidental, que no es nada más que una contrainsurgencia burguesa que tiene por objetivo oscurecer, mistificar lo que conocemos como la contradicción principal del capitalismo, que es la contradicción entre el el imperialismo capital de Estados Unidos y la clase trabajadora internacional que está concentrada y liderada por el sur global y los actos de resistencia en el norte. Hay, hay un revisionismo promovido por estos intelectuales que promete básicamente una especie de colaboracionismo de clase colectivo
para intentar obtener mejores condiciones para los trabajadores del norte por parte de sus jefes imperialistas a costas de sus hermanos y hermanas en el sur global, básicamente trabajando para el imperio. Este colaboracionismo de clase social se opone a la lucha de liberación internacional socialista como el único medio para resolver esta contradicción y garantizar la libertad del mundo en desarrollo para restaurar los derechos inalienables de todos los pueblos a tener su propia historia, es decir, tener un proceso de desarrollo de sus fuerzas de trabajo para que tengan una dignidad tanto material como ideológica y mental, ¿no? Con todo esto en mente, y disculpa por tirarles encima toda esta teoría, pero es importante, podemos ver a Venezuela en la contemporaneidad y cuál es la característica específica sobre Venezuela. Los artículos que nosotros desarrollamos, que por supuesto les invito a leer, tienen ejemplos principales de esta posición marxista occidental. Tenemos académicos de importantes universidades occidentales. Yo mismo vengo de una universidad imperialista, ¿no? Eh, pero uno sabe que la clase es tan material como ideológica. Pero bueno, estos académicos utilizan una metodología idealista en donde liberan a Venezuela como si estuviera localizada en Marte, ¿no? En lugar de estar en el patio trasero del imperio estadounidense y ahora enfrentando casi una década de sanciones, que por supuesto forma un contexto ineludible para la formación de su sociedad. Esto es lo que llamamos nacionalismo metodológico, que, disculpas, pero se corta mucho la conexión. Entonces, hay una conclusión de que el derrocamiento del gobierno bolivariano llevaría a una liberación. Hemos escuchado estos argumentos en muchísimas ocasiones, por ejemplo, Libia, Siria, Irán, Bolivia, Cuba, Nicaragua, etcétera. Entonces, no tenemos que perder el tiempo en esas argumentaciones. Lo que sí tendríamos que enfatizar aquí es la pantalla de humo burguesa ideológica, que es ocultar la razón real de la agresión imperialista en contra de Venezuela. A pesar de todo lo que piensan muchos camaradas con buenas intenciones, no tiene que ver con las reservas principales del mundo de petróleo. Tenemos que tener en cuenta la política. Muchas veces hay otras personas que tienen un mejor entendimiento de esto, pero Venezuela sigue siendo el objetivo de los ataques por su posición en la infraestructura contrahegemónica global que ayuda a establecer alianzas con estados contrasistémicos como Cuba, como Rusia en cierto aspecto también. Entonces, eh, existe es un intento de detener la formación de bloques contrahegemónicos, por ejemplo, los BRICS, la organización de Shanghái, también podemos hablar de el ALBA, de la CELAC, del UNASUR, a pesar de que han sido debilitados gravemente por Estados Unidos y también tenemos otras alianzas bilaterales y relaciones bilaterales en este aspecto. Entonces, devastar a Venezuela a través de estas acciones hace que Estados Unidos ataque con su imperialismo a nivel regional y a nivel global esta posición que ocupa Venezuela, por lo cual, precisamente porque la revolución venezolana ha constituido
un faro ideológico tan importante para la clase trabajadora en todo el mundo, para los revolucionarios de todo el mundo. Y es precisamente esta la razón por la cual el imperialismo estadounidense ha querido apagar esta antorcha. Queda claro que a pesar de lo que mencionó Ricardo con respecto a Chevron, y vamos a ver lo que ocurra con Trump y otras transnacionales, pero a pesar de esto ayudaron a compensar es- esta relación de Estados Unidos mientras sigue buscando una guerra con Rusia en el frente de Ucrania. Pero más allá de todos estos acuerdos, tenemos que tener en claro que Venezuela, que lo que quiere Estados Unidos es mantener el petróleo de Venezuela bajo el suelo e impedirle, como hizo con Irak y con otros países, impedir que se utilice este petróleo para proyectos antisistemas a nivel local, regional y global, como vimos en los primeros años de la presidencia de Maduro. El objetivo, por supuesto, entonces es impedir un avance de un modelo socialista envidiable, y esto se hace a través de materialmente e ideológicamente desmovilizar las clases trabajadoras y los movimientos trabajadores de Venezuela, que son las fuerzas movilizantes de la revolución bolivariana. Sin embargo, bueno, quiero concluir con algo positivo, ¿no? A pesar de la enorme sufrimiento que ha sido impuesto sobre el pueblo venezolano a lo largo de esta última década y la destrucción de enormes cantidades de vidas, Venezuela, como Líbano, como Palestina y otras naciones, no ha sido derrotada. Creo que tenemos que realmente centrarnos en eso y tenerlo en mente, porque es precisamente el objetivo de este imperialismo y de los charlatanes marxistas occidentales, ¿no? Que apagar esa esperanza e imponer y derrotar no solo el el pueblo venezolano, sino también las clases trabajadoras a nivel global y a todos los revolucionarios y revolucionarias y las personas radicales que están comprometidos con la política antisistémica. Entonces, con eso quiero cerrar mi intervención y abrir el paso a las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Sí, no te escuchamos muy bien por tu conexión, pero entendimos la mayor parte de lo que quisiste decir. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Esto le da cierre a la parte de los panelistas, ¿no? Del programa, pero sí queremos abrir el piso para el debate, para las preguntas, los comentarios. Tengo unos anuncios importantes para hacer cuando terminemos con los comentarios y luego vamos a poder eh, invitar a personas que han participado de estos seminarios web a lo largo de estos últimos 3 años. Entonces, hay preguntas en el chat, veo que están aquí, pero por supuesto sería mucho más útil que utilizaran la parte de preguntas y respuestas en Zoom, el Q&A. Para empezar con las preguntas, no sé si Roger Harris está por aquí, que es parte de la red de solidaridad con Venezuela. Tal vez él pueda empezar con la primera pregunta mientras recogemos el resto de las preguntas en el chat. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ricardo y Lucas. Estaba muy atento a su presentación. Quería hablar un poco más sobre lo que está pasando en el terreno en Venezuela, ¿no? Ayer por la noche, María Corina Machado, la designada lideresa, ¿no? De la oposición, designada porque fue designada por el Congreso de Estados Unidos, de hecho,
apareció en la televisión nacional de Estados Unidos y dijo que la oposición a la revolución bolivariana es fuertísima y más unida, y está más unida que nunca en Venezuela. Ustedes, estando en el terreno, ¿qué evidencias observan de que lo que dice María Corina Machado es cierto? Y si hay rumores con respecto a si ella está realmente en Venezuela o no. ¿Respondo yo? Sí, por supuesto, adelante. María Corina Machado tiene la libertad de decir lo que quiera decir, pero la realidad en el terreno, por supuesto, es completamente diferente. Luego de las elecciones, todos vimos que hubo 2 días de, de ataques, pero lo cual se detuvo rápidamente y luego de eso hubo 3 o 4 intentos de movilizar el espacio de ella y hubo tan pocas personas que María Corina Machado ni siquiera se presentó. Entonces, el gobierno de Maduro dice que ella está fuera del país, pero es peligroso decirlo porque actualmente, si uno va a la calle, las personas han superado el proceso electoral rápidamente por muchas razones, incluido el hecho de que todavía se trata de una situación económica muy precaria, así que las personas tienen que continuar con su vida, tienen que seguir trabajando, abriendo las tiendas, los comercios. Desde un punto de vista institucional, la elección terminó después de la sentencia de la Corte Suprema. María Corina Machado tiene una fecha marcada en su calendario y tiene que hacer algo al respecto, pero bueno, eh, hemos visto una campaña de recaudación de fondos que tenía un cronómetro, ¿no? Que decía que pero no lo programaron bien porque llegó a cero y después empezó a ir en números negativos y después, de hecho, eh, la persona que estaba a cargo se distanció porque decía que las personas que trabajaban tenían que ver con lavado de dinero. Entonces no ha habido intentos serios de efectuar un cambio de régimen verdaderamente. Hay constantes llamados a que los militares se rebelen, pero no tiene una base ideológica realmente fuerte y no va a ir a parar a ninguna parte. Entonces, hay otros sectores de la oposición venezolana que también quieren dejar atrás las elecciones y seguir adelante y celebrar el siguiente mandato a principios del año que viene. Muchas gracias. No sé, Lucas, si querías compartir algo. No, creo que Ricardo cubrió todo y reforzaría la cuestión económica. Creo que eso fue muy crucial en los días posteriores a la elección. Y hubo violencia política y definitivamente había incertidumbre y estábamos bastante preocupados de que tal vez podía llegar a colapsar el gobierno, particularmente el lunes después de las elecciones, el 29, el día 29. Pero en 48 horas, ya el miércoles, todo se había estabilizado bastante y creo que no deberíamos subestimar. eh, que las personas quieren y necesitan mantener su vida a nivel económico y no le interesa esta política norteamericana que está devastando la economía y afectando a sus modos de vida. Como se vio en el 2014 y 2017 y aún es peor el día de hoy. La gente quiere trabajar
necesitan trabajar a pesar de los salarios bajísimos que reflejan en parte lo que es el asedio norteamericano sobre el país y otros factores. Mientras las cosas sean estables económicamente, y si lo han sido hasta ahora, van a seguir. Eh, Creo que en tanto no haya cambio con el estatus de Chevron, se van a, va a permanecer una estabilidad económica. Y creo que también se viene la Navidad y la gente quiere disfrutar las fiestas, así que nunca hay que subestimar la importancia de las fiestas en Venezuela. Solo para agregar un poco más y también abordar algunas cosas que han estado diciendo en el chat sobre cómo se aborda desde el imperialismo o desde el antiimperialismo estas cuestiones de la elección. Creo que una de las cuestiones que son importantes de reforzar, de fortalecer, es que el obstáculo mayor a la democracia en Venezuela es el asedio imperialista norteamericano. Entonces, caer en esta trampa de tratar eh, de entrar en lo que es las minucias electorales es no ver todo estos enormes antecedentes. Entonces, la cuestión del antiimperialismo no tiene que ver con cómo la elección se va a validar desde el exterior. No lo decide nadie en el extranjero, sino cómo luchar y resistir al más violento a nivel global, que es el Estados Unidos, y el obstáculo mayor a la democracia en un sentido muy amplio. Por supuesto, también podemos hablar de la economía, más específicamente como mencionó Lucas recién. Y en relación a Chevron, ha habido cabildeo para revocar esa licencia. No espero que esto suceda, no, sino también porque sabemos cómo los mercados son muy cambiantes, y con todo lo que está pasando con el genocidio y las cosas relacionadas con el genocidio en Medio Oriente, hay distintos factores que están haciendo aumentar el valor del combustible. Creo que no deberíamos subestimar el impacto de las sanciones y la intención de las sanciones, de introducir la inestabilidad, de generar un derrocamiento del gobierno en Venezuela, pero estas políticas han sido aplicadas por el gobierno norteamericano anteriormente y tenemos lamentablemente muchos ejemplos de esto. También, como alguien que observó las elecciones presidenciales y luego volvió meses después a Venezuela como observadora de las elecciones comunales, vi cómo el sentimiento en las calles había cambiado rápidamente, que la gente había de alguna manera superado la elección presidencial. El presidente Maduro fue presidente electo, va a asumir el 10 de enero. Bueno, ahora resolvamos otras cuestiones para hacer que Venezuela sea soberana e independiente. Y eso lo pude sentir en ese mes que estuve en el país. Y creo también que es importante que trabajemos para compartir las voces de las organizaciones de base en Venezuela, las personas que se movilizan ahí también. Estoy segura, hay mucha gente en el chat que ya está activa en este sentido, pero también hay muchos videos donde vemos que la gente está hablando, se está movilizando en las calles, habla sobre el impacto de las sanciones, filma lo que sucede. Y ahora volviendo al tema de Navidad que acaban de mencionar, que Lucas mencionó, estamos por entrar en la temporada de Navidad. Y hay una pregunta ahí en el chat de Leonardo Flores que pide si podemos hablar del operativo No Navidad que se discutió recientemente. Lo discutió el Ministerio del Interior en Venezuela. Alguien que tiene que ver con un intento desestabilizador. ¿Alguien más tiene algo para compartir sobre este operativo No Navidad? Sí, creo que hubo una conferencia preliminar. Hola, Leonardo, primero te saludo. Genial que estés aquí. Ha habido por lo menos tres o cuatro
de estas revelaciones por parte del Ministerio del Interior, que lleva adelante Cabello sobre secuestros de armas y arrestos de extranjeros que supuestamente están involucrados en ciertos complots de desestabilización. El más importante fue un SEAL norteamericano, pero también hubo 12 ciudadanos españoles que decían que eran parte, que encontraron que eran partes de una agencia de inteligencia española. Fueron liberados hace algunas semanas. El, el plan de las autoridades venezolanas tiene que ver con empresarios en el oeste de Venezuela que estaban facilitando contain- eh, containers de armas. Y se supone que también tenían lazos, no solamente con Machado, sino también con lo que es el tráfico de drogas colombiana. Pero esto fue una conferencia preliminar de prensa. Deberíamos esperar un poco más a medida que avanzan las investigaciones. También el gobierno quiere asegurar que todo el mundo esté atento a esto y consciente de esto. Muchas gracias. También en el chat un poquito antes hablaron de Marco Rubio, qué se puede esperar de Marco Rubio. Lo han nombrado como secretario de Estado, ha sido mencionado como secretario de Estado de Trump. Y también nos preguntan si nos preocupa si el Congreso norteamericano, Biden o Trump, van a reconocer más formalmente a Edmundo González. Como mencioné, hubo un tweet o un posteo de X que hizo Blinken llamando a Edmundo González el presidente electo. No sé si tienen comentarios en relación a esto, si vamos a ver algo más cercano a a un intento realmente de entregarle dinero robado a a este candidato de la oposición. Sí, yo puedo responder esto y también quizás Lucas después puede complementar. Espero que los eventos no me hagan quedar mal en relación a lo que voy a decir. Yo no espero esto por dos razones. En primer lugar, lleva la sombra del fracaso anterior y en segundo lugar, reduce el control de los Estados Unidos sobre las operaciones venezolanas. El hecho de que tiene que pasar a través de esta estructura paralela, que luego se vuelve muy burocrática con toda esta gente que trata de cobrar y también de saquear recursos. De hecho, el Departamento de Estado norteamericano y las otras autoridades involucradas tienen muchísimo más control de la operación completa de a quien financian sin tener que lidiar con el circo de algo más que pretende ser un gobierno. No cambia el hecho de que no se reconoce al gobierno de Maduro todavía, pero la administración de Trump o el Departamento de Estado puede tener más control de las operaciones, puede incluso apalancar mejor para sin reconocer formalmente un gobierno paralelo. Yo, de forma más general, quiero decir que personalmente no veo cómo la política de Trump va a ser muy diferente a la política de Biden. De hecho, la política de Biden no era demasiado distinta, no fue demasiado distinta a la de Trump original. Entonces, quizás Marco Rubio va a ser menos competente que Blinken como secretario de Estado, justamente porque nunca dirigió nada, es simplemente un senador de Florida, es una prostituta para el lobby de las armas, como EIPA y otras. A mí realmente no me da, no creo que Marco Rubio haga demasiado, mucha diferencia. No hay muchas grandes opciones de política de cómo van a rebarajar esto. Están claras cuáles son las vulnerabilidades y las crisis con las que el imperio norteamericano lidia en este momento y creo que sienten que es mejor que alguien sea abiertamente fascista como Marco Rubio y el resto del gobierno de Trump.
Por supuesto, tampoco podemos olvidar que las sanciones se intensificaron incluso bajo el gobierno de Obama, con la declaración de que Venezuela representaba una amenaza a la seguridad norteamericana. Desde entonces, las sanciones han aumentado. En este momento son 930 o 940 medidas que se aplicaron en contra de la economía venezolana. Así que esta es una política bipartidaria, eso es lo que dice la gente, pero bueno, es importante conocer el enemigo, es importante conocer bien al enemigo en el caso de un cambio de gobierno. Hubo una pregunta en el chat a la que me voy a referir, pero es alguien que está buscando grupos en los que puede participar en Filadelfia. Si alguien tiene sugerencias sobre esto, por favor, siéntanse libres de mandárselo a la persona que posteó esto, si están buscando grupos que puedan presentar un análisis similar al que se presentó hoy. También hay cierto interés. Alguien quiere hablar de BRICS y del hecho de que Venezuela no fue aceptada al BRICS. Yo no voy a entrar en los detalles, les voy a dejar que ustedes lo hagan, pero no sé si alguien quiere dar un poco de contexto y hablar de BRICS en Venezuela. Yo puedo abordar eso. Eso fue, digamos, un golpe bajo, un poquito un golpe bajo por parte de Brasil. No tiene mucho sentido entrar en detalle acá, pero creo que también mm, tenemos que pensar un poco en el entusiasmo respecto al BRICS. Hablábamos de las 13 naciones que fueron llamadas naciones socias. No queda muy claro dónde van a entrar, cómo van a entrar al BRICS. El BRICS no tiene una estructura muy sólida y cuando se trata de Venezuela, nos podemos preguntar qué es lo que está, de hecho, deteniendo no a los países, sino a las empresas en los países BRICS en entrar y rescatar al sector del petróleo venezolano. Eso podría cambiar muchísimo si Venezuela fuera socio del BRICS. Está ahí, hay limitaciones por las sanciones norteamericanas y las sanciones secundarias, y esto podría haber sido una victoria diplomática. Espero que suceda en algún momento. Todos los años hay nuevos miembros, pero la verdad es que no hubiera cambiado mucho la realidad aquí en el terreno. Gracias. David Paul también está aquí, así que si hay alguien que tiene acceso al micrófono y le gustaría hacer la pregunta en voz alta, por supuesto, siéntanse libre de levantar la mano. David Paul pregunta sobre la situación del conflicto en Esequibo, que se debatió mucho en los medios hace 6 meses y cómo eso tiene que ver con los planes corporativos de Estados Unidos con respecto a un potencial conflicto de Estados Unidos. Y también comentarios sobre el Comando Sur y la presencia del Comando Sur en la región. Lo de Esequibo tal vez no sea algo negativo porque Venezuela siempre insistió que este es un tema que tiene que ser resuelto bilateralmente con Guyana y en base al Acuerdo de Ginebra del 66. Entonces, el hecho de que de que ya no esté en las noticias puede significar que hay una atmósfera más calma, lo cual puede llevar a una negociación más fructífera. Por supuesto, Estados Unidos siempre tiene el intento de sabotear ese acuerdo y tenía planes de establecer bases militares en el Esequibo. En Guyana también anunciaron ejercicios militares y también esto tiene que ver con una conexión con el CARICOM, que no tiene presencia en Guyana, pero sigue habiendo un proceso en la Corte Internacional de Justicia en donde que la Corte reconoció la autoridad de los países, que tiene que ser resuelto, un tema que tiene que ser resuelto entre las autoridades de los dos países. Y también
se han designado autoridades, si bien no tienen presencia en el territorio. Pero mi esperanza, mi expectativa es que esta atmósfera más calma pueda llegar a llevar a una negociación más positiva y poder pasarle la página a este conflicto tan longevo. Muchas gracias. Apreciamos mucho estas preguntas tienen que ver con una gran variedad de tópicos y consideraciones geopolíticas en torno a Venezuela, así que realmente apreciamos su flexibilidad en sus respuestas. Vamos a contestar algunas preguntas más y luego, como dije, tengo algunos anuncios y luego tenemos comentarios de cierre de ustedes, de cualquiera de los dos. Norman pregunta, dice que que hubo un 72% de reducción del PBI con respecto a las sanciones y también el tema de la migración de venezolanos a Estados Unidos, que Trump capitalizó saltando la invasión de la frontera como uno de los principales temas de la campaña de Estados Unidos. En el debate político no se mencionó que la invasión, entre comillas, comenzó luego de esta guerra de asedio económica. Entonces, hay discusiones en Venezuela sobre cómo combatir ese retroceso ideológico que también tiene un beneficio para la clase capitalista estadounidense de culpar al socialismo en lugar de culpar a las salvajes sanciones de la guerra económica. En términos generales, ¿cómo, cuál es la situación migratoria? ¿Hay lecciones aprendidas? ¿Qué cosas les parece que tendríamos que estar debatiendo cuando presentamos a Venezuela y para no dar esta imagen de que todos los venezolanos huyen hacia el sueño americano en Estados Unidos? Bueno, qué pregunta tan sencilla, ¿no? No, para nada. Por supuesto, una parte de Venezuela, el gobierno ha intentado contrarrestar la migración, la utilización de la migración como arma, que es una característica constante del imperialismo estadounidense para destruir a los países y luego promover la migración y utilizar a los migrantes como arma dentro de Estados Unidos y también como de una demográfica fascista, como lo vimos con los cubanos y con los europeos del este. Hay una política de retorno que se estableció que busca promover de forma primitiva y selectiva el regreso de muchos migrantes a sus países de orígenes, en particular de los que provienen de Sudamérica. Sin embargo, esto se ve limitado por el hecho de que las personas no van a retornar masivamente mientras sus economías sigan bajo asedio. Las fuerzas productivas pueden, a menos que las fuerzas productivas de Venezuela puedan seguir desarrollándose como lo hacían antes de las sanciones, entonces el gobierno venezolano está restringido en cuanto a lo que puede hacer con respecto a esto. Hay muchas preguntas con respecto al crimen organizado. Podemos ver a Chile y vemos a una de las enormes organizaciones criminales en Venezuela establecida ahí, pero a mí yo me preguntaría cuál es su conexión con los Estados Unidos. Vemos que operan en Santiago de Chile y esto se remonta a 2019 y la rebelión de Chile en contra del gobierno de Piñera que le echó la culpa de todo a Venezuela. Entonces creo que es un tema mucho más complejo. ¿Cómo podemos desde Venezuela contrarrestar eso sin recuperar la economía
básicamente. Incluso si se tiene éxito, y creo que Venezuela está comenzando a ver algún tipo de recuperación modesta económica, muchos de estos migrantes han sido empujados hacia una dirección incluso fascista. O por lo menos de derecha. Entonces, si estas personas regresan en algún momento, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo cerramos la brecha, no? ¿Es posible tr- traer de vuelta a estas personas a una política socialista que pueda generar algún tipo de transformación? Cuando se habla de migración y se habla de que llegan a Estados Unidos, se ven s- subsumidos a los medios hegemónicos e incluso la oposición aquí habla de las sanciones y esto tiene que ver con las condiciones económicas que están impulsando, ¿no?, la migración de Venezuela. Esto debería desmantelar esta noción de que las personas huyen buscando la libertad o el sueño americano. Exactamente. Como última pregunta, tenemos a una persona de Níger. Él planteó una pregunta muy importante, me parece, que como activistas en América del Norte, pensamos que el rol de Venezuela como país independiente y sus alianzas con otros países independientes, la alianza y su trabajo en solidaridad con el pueblo de Palestina es una razón más para pensar que por qué están bajo ataque de Estados Unidos. Bobukar de Níger se pregunta si pudiéramos hablar de la relación entre Venezuela y lo que está ocurriendo en los estados de Sahel, es decir, el rol internacional de Venezuela y cómo eso es parte del objetivo imperialista de Venezuela. Tal vez Ricardo pueda comentar más en detalle con respecto a las relaciones bilaterales que se han establecido, en particular con Mali, con Níger y con y con Burkina Faso. Eh, esta alianza, esta confederación contrahegemónica del Sahel. Hay mucho entusiasmo dentro de Venezuela y dentro de la izquierda, pero también dentro de sectores gubernamentales con respecto a lo que podemos considerar un nacional popular, gobiernos civiles, nacionales, populares, militares incluso, en donde se ha visto un avance de políticas en contra del neocolonialismo fascista de Estados Unidos. Mi propia investigación tiene que ver con la revolución bolivariana en los 90 y la construcción de lazos entre Chávez y las masas venezolanas durante este periodo. Luego del intento de derrocamiento que catapultó a Chávez al escenario internacional, se ve una dinámica similar. Chávez fue una especie de Tomás Sankara en un contexto diferente y lo vemos a- de esta forma. La izquierda suele sospechar mucho, desafortunadamente, de los movimientos militares, especialmente en Latinoamérica, porque se los asocia con las juntas militares y las dictaduras militares. Entonces, no se puede teorizar con respecto a que lo más patriótico o nacional o revolucionario dentro de Venezuela o de otros países, como en este caso Burkina Faso y el resto del Sahel, puede haber puntos positivos. Hay similitudes, pero también desafíos compartidos sobre cómo
sobrepasar estas formas y poder construir revoluciones durables y bloques revolucionarios perdurables que puedan construir un escenario de actores antisistémicos que sean fundamentales para la transformación de los estados neocoloniales. Gracias, Lucas. ¿Algún otro comentario, Ricardo? Creo que Lucas dijo todo. Me parece que hay paralelismos muy importantes. Realmente necesitaría saber más de lo que está pasando en la región de Sahel, pero cuando hablamos de Chávez y volviendo también a la caída de la Unión Soviética y el bloque oriental y lo que se proclamó como el fin de la historia, cuando Fukuyama dijo al final de la historia, y ahora están hablando del final de la historia, me parece que la revolución bolivariana realmente cambió las cosas y que mostró que otro mundo era posible y que el sur global no tenía que resignarse y conformarse con el neoliberalismo o con estas versiones avanzadas del neoliberalismo que se les imponía, que le imponía el Banco Mundial o el FMI o los poderes neocoloniales. Chávez tiene esa inspiración entonces y eso es parte de lo que se propagó por América del Sur, por Latinoamérica. No puedo establecer un enlace directo con África, aunque Chávez habló mucho en África, particularmente en lo que es el oriente y el norte de África. Pero hay paralelismos importantes en relación a los gobiernos populares que vienen, tienden a venir de los militares por distintas razones y que ponía la soberanía por encima de todo. La soberanía no era negociable para Chávez. Muchas gracias. Creo que entonces con eso terminamos el tiempo que teníamos para preguntas y respuestas. Mientras Ricardo y Lucas pueden pensar en sus comentarios de cierre, yo voy a hacer algunos comentarios también. Fíjense si quieren el chat para ver si se perdieron algo, piensen un poquito. Pero mientras tanto quiero fomentar a que la gente siga Venezuela Análisis, si no lo hacen todavía. Por supuesto, también están buscando financiamiento y apoyo, distintas maneras en las que se puede apoyar a Venezuela Análisis. Vamos a poner esto de información en el chat, de su sitio web, la descripción. Probablemente mucha gente ya los conoce, pero tal vez no todos ni todas. Así que pueden ir a su página. También quería compartir la información de redes sociales para lo que es la red de solidaridad con Venezuela, que expliqué es una red bastante nueva de distintas redes en América del Norte. La lanzamos el 6 de diciembre del 2023. Esa fue la fecha, creo recordar, de la red de solidaridad. Y ahí en el chat también puse nuestras redes sociales. El video va a ser subido a YouTube. Desde hoy ya está en Facebook Live, así que puede ser compartido también desde ahí, pero la versión en español del webinar también va a estar disponible en el canal de YouTube. La red de solidaridad con Venezuela se junta periódicamente, fomentamos que la gente se involucre, instamos a involucrarse. Hay más información en nuestro sitio web y ahí también les pongo cómo pueden participar. También están estas otras organizaciones, Alliance for Global Justice, Chicago, Alba, Solidaridad, Code Pink, Fire for Social Justice en Canadá, el Just Peace Advocates también, el Círculo Bolivariano de Toronto, Resistencia Popular, Task Force on the Americas, Venezuela Analysis y el Partido de los Trabajadores del Mundo, entre otros individuos y organizaciones. Y pueden completar ese formulario que pegamos en el chat si quieren participar de nuestras reuniones mensuales, donde planeamos webinarios, hablamos de los acontecimientos actuales también entre Venezuela y Estados Unidos y planificamos también acciones coordinadas
para fortalecer la soberanía y la autodeterminación en Venezuela. En diciembre va a estar el Día Internacional de los Derechos Humanos y para marcar esta ocasión, la Red de Solidaridad de Venezuela va a apoyar las acciones de contra las sanciones en Venezuela. Va a haber una semana entera de distintas actividades y acciones. También va a haber acciones por las redes sociales para llamar la atención sobre el impacto de las sanciones en los derechos humanos de las personas que viven en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y en Palestina, que además del genocidio, las personas en Palestina están sufriendo el asedio genocida por parte de Israel. Estos eventos van a tener lugar entre el 1 y el 15 de diciembre. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para que vean el póster para esos eventos. Pueden ir al sitio web, también lo voy a poner en el chat. Aquí está la lista completa de eventos. Y particularmente marquen el 10 de diciembre el Foro de Derechos Humanos que va a ser en vivo en Washington, D.C. con Carlos Ron, eh, el representante norteamericano en Venezuela, y también embajadores de Cuba, de Nicaragua y también oradores directamente desde Palestina. También quiero que la gente firme que quieren, instarlos a firmar una petición como parte de la Semana de Acción por los Derechos Humanos, una demanda de pedido de finalización de las sanciones contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, y esta petición será entregada en persona durante la Semana de Acción. Voy a poner todos estos links en el chat, los pueden compartir, va a haber más mails e información muy pronto. Y ahora le devuelvo la palabra a Lucas y a Ricardo para sus comentarios del cierre. Ricardo, no sé si quieres hacer tus comentarios de cierre. Sí, cómo no. Lucas puede tener la última palabra. Básicamente, no tengo mucho más para agregar. Simplemente quería volver a agradecer a la Red de Solidaridad con Venezuela por esta oportunidad. También lavar el trabajo que vienen haciendo es una iniciativa muy importante de tratar de reunir o unir a todos los distintos movimientos de solidaridad con Venezuela. También quería mencionar, agradecerle especialmente y felicitarla a Alison por su trabajo sostenido de coordinación y moderación de estos seminarios. Venezuela Análisis, en este momento estamos llevando a cabo nuestra campaña de recaudación de fondos anual. Como saben, estamos financiados completamente por lectores, por personas que nos apoyan. Eso significa que siempre estamos en un estado constantemente precario, pero al mismo tiempo nos da una línea editorial independiente que es muy valiosa y valoramos por sobre todo. Si valoran nuestro contenido, entonces por favor consideren donar o volverse suscriptores mensuales. También siempre instamos a la gente en el norte global que formen delegaciones y que vengan a ver Venezuela, que vengan a conocer. Eso les va a dar argumentos para expandir el trabajo de solidaridad mucho más que lo que podemos ofrecer a través de estos webinars. Van a poder hablar directamente con activistas, con militantes, que no, que van a explicar incluso las contradicciones, y darles perspectivas muy útiles sobre cómo, a pesar de los ataques, a pesar de todos los reveses, hay una masa crítica que continúa luchando por el socialismo incluso bajo estas condiciones y esto significa muchísimo y sirve mucho para amplificar el trabajo de solidaridad. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, gracias por las preguntas que fueron muy buenas y vamos a seguir luchando y trabajando juntos. Sí, yo también hablé mucho ya, así que simplemente quiero hacer eco de lo que dijo Ricardo. Muchísimas gracias a la Red de Solidaridad con Venezuela por esta invitación. Fue un placer poder compartir con ustedes esta noche. También insto a todas las personas que se unan a una organización, a cualquiera de las que han sido mencionadas o cualquiera que trabaje por la política antisistémica o revolucionaria de forma general. También los insto a apoyar a Venezuela Análisis.
u otras organizaciones, iniciativas de medios independientes. Somos todos parte de la misma familia. Por último, los invito a venir a Venezuela. Nos encantaría que estén aquí, que conozcan los barrios y que conozcan el tipo de iniciativas de poder popular muy interesantes que siguen creciendo incluso en el medio del asedio brutal del imperialismo. Chávez vive, la lucha sigue. Muchas gracias. Les quiero agradecer a nuestras intérpretes y ahora les voy a mandar invitaciones para que se vuelvan a sumar a la acción de hoy como panelistas. Ahí van a tener la posibilidad de prender sus cámaras si quieren y vamos a sacar una foto en conjunto. Y es una manera genial de mostrar nuestra unidad a través de todas las fronteras, nuestra solidaridad con Venezuela. Esa es una tradición que tenemos en estas acciones mensuales. También quería decir muchísimas gracias a nuestros intérpretes del día de hoy. Vamos a apagar el sistema de interpretación en un minuto para que todos puedan estar en la foto, pero les agradezco muchísimo a Julieta y a Mercedes que han traducido el webinar del inglés al español en el día de hoy y han hecho posible que podamos compartir online. Queremos que nuestras discusiones sean accesibles, que la información sea accesible a cualquier persona que quiera abogar por la soberanía y la independencia de Venezuela en contra de los Estados Unidos, sus ataques y sus aliados también, como el Estado de Canadá, donde estoy yo. Así que si quieren prender su cámara y unirse a la foto, levanten la mano. Creo que todos han recibido una invitación, pero si me olvidé de alguien, puedes levantar la mano. Gracias de nuevo también a Venezuela Análisis. Nuestro próximo webinar va a ser la acción del 10 de diciembre, que va a ser una actividad presencial en Washington, D.C. Es una acción conjunta con otras organizaciones anti-sanciones. Ese webinar va a ser emitido en vivo y se va a poder participar online también. No sé si hay alguien más que se quiera unir a la foto grupal. Hay un par de manos más. Gracias a todos por su paciencia. Es genial verlos a todos y a todas. Les debe estar llegando una invitación para reunirse a la reunión como panelistas. We'll all be in the same room. Oh, more people are saying yes. We've got some delays, delays here. And everyone should be able to turn on your cameras, but if you're having trouble, I'll just double check the settings here. Yes, you will be able to start your video, but you do have to be the one to do it, not me. I'm gonna also like it so everyone can unmute themselves if they would like. Okay. I think we've got everybody almost now. Good to see you all. You can flick through the photos and see everybody. We'll say together, hands off Venezuela. Hands off Hands off Venezuela. Venezuela. Hands Hands off off Venezuela. Venezuela. Hands off Venezuela. All right, Que everyone. viva Chávez. We'll see you in Venezuela. Que viva Chavez. We'll see you on the streets. Let's continue this work together. Powers of the people. That's a Yankee imperialism. There we go. Thank you, Nos vemos, Mary. I think that Ricardo. was you. See you soon. Viva Venezuela. See you in Caracas. Viva.